8 de la mañana con 33 minutos. Está con nosotros la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Hola. Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a hablar de muchas cosas, porque claramente hay mucho de lo cual hablar, hay mucho análisis que hacer. Evelyn Matei es alcaldesa, una importante comuna de Santiago, pero también tiene una trayectoria política envidiable y ha sido testigo de estos últimos años. Por lo tanto, un poco la idea es orientar la conversación hacia eso, o sea, hacia lo que viene y hacia aquí, ¿qué estamos presenciando? Hablábamos recién con Matías y la Connie de este ambiente, de este cambio que se produce probablemente a partir del martes en la tarde, porque tampoco fue el lunes, ni tampoco fue el martes en la mañana, sino que el martes en la tarde en términos de la temperatura política de la relación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, con novedades bastante importantes respecto a lo que fue la anterior asunción del presidente Sebastián Piñera. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días. Hola. A ver, yo creo que lo que nuestro país ha vivido durante los últimos años ha sido como dos visiones bastante distintas de qué es lo que está pasando con Chile. Una que uno podría de alguna manera caracterizar con lo que dice Carlos Peña. Estuvo muy interesante lo que dijo acá el otro día. ¿No es cierto? Básicamente que hay muchos grupos que todavía recuerdan cuando ellos, sus padres o sus abuelos vivían en la pobreza, que hoy día son clase media, que están accediendo a nuevos servicios, nuevos bienes, etcétera, que aspiran a muchas cosas, pero que todavía tienen mucho miedo, porque son muy vulnerables ante una enfermedad. Están muy en la frontera todavía. Están en la frontera, ¿no es cierto? Esa es como una visión de qué es lo que está pasando con Chile y cómo se pueden explicar los movimientos sociales y descontento, etcétera. La otra es como la de Pedro Well, ¿no? Que Chile está todo lo que se ha hecho está mal. Pedro Well es uno de los miembros del segundo piso de la presidenta Bachelet. Probablemente una de las personas que más daño le hizo al gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Por qué, Evelyn? Porque creo que es una persona que, yo no lo conozco personalmente, pero lo que uno lee de él es una persona que tiene una visión catastrofista de Chile. Se la formó desde el escritorio. Probablemente nunca ha estado pisado en ningún edificio desde el PNUD, probablemente nunca ha estado en Bajos de Mena, nunca ha conversado con una persona. Es todo, ¿no es cierto?, esos típicos intelectuales de izquierda que se forman sobre la base de algunas encuestas, una opinión y que cree que todo el mundo que piensa distinto además es tonto. Entonces, lo que estamos viviendo, yo diría, es básicamente ¿qué es lo que sucedió con estos dos modelos? Pedro Well, y de alguna manera lo que transmitió la presidenta Bachelet, durante todo este tiempo creen que Chile está al borde del abismo social, de la fractura social, qué sé yo, muy distinto, por lo tanto, de lo que dice de alguna manera Carlos Peña, que van surgiendo nuevos problemas, van surgiendo nuevos miedos, que hay que enfrentarlos, pero que de alguna manera, ¿no es cierto?, la gente realmente aspira a poder surgir en este modelo. Y creo que esta transición, lo que viene en el futuro, es básicamente eso. Y creo además que esta buena transición que está habiendo, y que yo celebro enormemente, espero que pueda abrir las puertas para sentarnos a conversar en serio sobre cuáles son las principales inequidades que hay en Chile, cuáles son las cosas que tenemos que abordar, con qué urgencia debiéramos abordar cada una, cuánto dinero tenemos, en fin, en el fondo preocuparse, pero como muy en serio, de estos miedos que además la clase media tiene todo derecho a tenerlo, porque tú comprenderás que si que hay una enfermedad grave, vuelven nuevamente a la pobreza. Entonces, creo que es muy auspicioso este clima que se está dando, y ojalá se aproveche para realmente preocuparnos de Chile no solamente en el corto, sino que también en el mediano plazo. Ahora, lo que pasa es que probablemente hay, y esto tal vez el error de interpretación de algunos, respecto a que ciertas ideas de la izquierda fueron tomadas por la derecha o que el triunfo de la izquierda es que la derecha toma ideas. Es que en lo que probablemente... A ver, perdón, yo en eso estoy totalmente... No, es que por eso, la idea de algunos, por eso lo planteo, la idea de algunos, y yo en la argumentación creo que queda claro. Y el punto para mí, Evelyn, es que finalmente lo que hay es un gran consenso respecto a cuáles son los problemas, sí, una discrepancia absoluta respecto a cómo se resuelven, y básicamente una lógica que es la que es completamente contraria, que es la de priorizar.
Es decir, Sí. cuando Felipe Casta hablaba de poner a los niños primero en la cola, por ejemplo, era una buena metáfora respecto de priorizar. entender, de actuar maduramente, es decir, tenemos muchos problemas, no los podemos resolver todos y los vamos a resolver todos en la medida que los resolvamos por orden, versus una lógica un poquito más inmadura, de decir, los vamos a resolver todos solo porque se puede. A ver, lo primero que quiero señalar es que la derecha en Chile, o los economistas de derecha en Chile, en general sostienen como el modelo más bien de Adenauer, ¿no? De la economía social de empresa, la economía social de mercado. Esto no es un mercado a lo bruto. Por ejemplo, en Chile nunca podría darse lo que sucedía en Estados Unidos antes del Obamacare, que habían cientos de millones de personas que sencillamente no tienen acceso a la salud. No tienen acceso a la salud. Eso en Chile nunca podría darse. Si uno mira todas las grandes reformas, porque yo el otro día escuchaba y se hablaba, ¿no es cierto?, de la reforma capitalista. Yo diría que hubo otra reforma liderada por los economistas de Chicago, que fue una reforma social, que partió con el mapa de la extrema pobreza, que vieron cuáles eran las situaciones peores de la pobreza, que empezaron a armar, por ejemplo, ahí se introdujo por primera vez la pensión asistencial, que hoy día es la pensión solidaria, pero era una pensión hacia personas que nunca había cotizado. La asignación familiar para niños cuyos padres no trabajaban, que no existía, que hoy día es el subsidio único familiar. El subsidio para la vivienda, porque habían subsidios para la vivienda para la clase media, pero los más pobres vivían, ¿no es cierto?, en poblaciones callampas. Todo eso se hizo con para que no se entienda mal, hay un punto. Respecto a la asignación familiar, existía la asignación familiar que era parte de la cotización que recibían todos los trabajadores, pero la recibía por igual todo el mundo, y lo que se hizo fue modificarla. No. Perdón. La carga familiar, que era lo que se pagaba, que era solamente para los que cotizaban. Por lo tanto, para la gente pobre, para la gente claro, no había. Pero daba lo mismo la renta. Sí, está bien, Entonces, daba lo mismo la renta. Focalizarlo en aquellos que... pero el tema es la cobertura para los que no para los más cotizaban. pobres, los que no cotizaban, los que estaban cesantes, los más pobres no recibían ninguna. Entonces, todas esas grandes reformas sociales que además han sido copiadas en el mundo entero como una forma realmente de enfrentar la pobreza, esas reformas vienen de la gente de Chicago. Ahora, hoy día, obviamente que eso se ha ido mejorando, en el sentido que hay más dinero, y que además hay distintas visiones. Por ejemplo, y yo siempre señalo, aquí hay reformas bien hechas y reformas mal hechas. El auge, por ejemplo, que fue una reforma de Ricardo Lagos, yo por lo menos y nuestro equipo lo apoyó entusiastamente, cuando nos explicó el entonces presidente Lagos, que básicamente se trataba de ver, tenemos tanto dinero, ¿cuáles son las peores situaciones de salud, las que más pueden afectar, ¿no es cierto?, pueden dejar a una persona inválida, pueden significarle la muerte, y que necesitan una atención lo más rápida posible? Entonces tú vas priorizando. Esa fue una reforma espectacular, hecha por el doctor Sandoval, con Pedro García, en fin, pero con mucha colaboración nuestra. La reforma a la justicia, una reforma muy bien hecha. La reforma a las pensiones durante el primer gobierno de Bachelet, una buena reforma. Lo que ha sucedido con este gobierno, en cambio, es que lo que le han llamado reforma no han sido más que un grupo de clichés, además clichés pasados de moda, donde sencillamente no ha habido absolutamente ningún sentido común. Porque cuando tú dices gratuidad para todos, lindo, súper lindo. Si fuéramos Suecia, claro, podríamos tener gratuidad para todos. Pero resulta que tenemos Bajos de Mena. Yo no sé si alguno de ustedes ha visitado Bajos de Mena. Sí, yo he estado ahí. Bueno, yo también, es impresionante. Díganme, ¿qué es más importante? No por pobreza, sino por calidad de política pública. Por el hacinamiento. Por el hacinamiento, es más brutal. porque Y el aislamiento de los servicios públicos. Exactamente. Más que la pobreza, porque uno ve autitos, ve casas con las televisiones. No. Yo he entrado a muchas casas, así que conozco bien. Es que vivir ahí es un infierno. O sea, es gente de segunda. Chile en un momento, a través de su política pública, le dijo a ese grupo de personas, dense por satisfechos de salir de la fonola y tienen techo firme, pero 20 por casa. Pero una cosa horrorosa. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿de verdad era más importante de darle gratuidad al 10, 20 o 30% más rico de la población? ¿O es más importante echar abajo Bajos de Mena y darle una solución digna a toda esa gente?
Entonces, cuando uno habla de reforma, lo que yo siempre digo, hay buenas políticas públicas y políticas públicas hechas sobre la base del slogan, de la tontera, de la falta de cuidado. Porque cuando uno dice, ¿cómo puede ser posible que entre los niños de las familias más ricas de Chile, prácticamente todos entran a la universidad? Y los niños del 10% de las familias más pobres, prácticamente nadie entra a la universidad. Ahora, pero hay un Eso hecho, es por una tremenda diferencia en la calidad. Y en la calidad no se ha hecho nada. Hay un hecho que es bien cierto en todo caso, Evelyn Matei, en la comunicación política de esto que tú estás ahora verbalizando y que, claro, si uno mira la historia, efectivamente el trabajo no de plan sentó las bases de mucha de la ingeniería social que empezó a hacerse en Chile. Pero es recién en esta campaña presidencial cuando hemos visto que Chile Vamos, todos los partidos de Chile Vamos, hicieron mucho más suyo un discurso con un mayor énfasis en esos temas, con un tono más te lo voy a poner así, con un tono más cargado hacia la izquierda, si tú quieres, no de izquierda, sino que... Un énfasis social. Con un énfasis social humana. mayor, exacto, con una cara humana mayor. ¿Por qué? A ver... Porque te diste cuenta que hacía falta, que la gente a lo mejor no te estaba creyendo que tú también tenías eso en tu oferta. A ver, lo primero, y tuviste que verbalizarlo. Yo creo que tú tienes razón en una cosa. Lo que nosotros hemos hecho ha sido desde siempre eso, un énfasis social enorme. Lo que nunca hemos dicho es que estamos haciendo eso. Y yo creo que uno de los grandes temas del presidente Piñera va a ser cómo logra que todas estas políticas sociales para enfrentar los miedos y las vulnerabilidades de la clase media son construidas desde abajo, con la gente, escuchando a la gente, y no impuestas por un grupo de iluminados técnicos. Y yo creo que eso hace la diferencia, porque en uno tú te sientes parte, tú sabes, tú puedes verbalizar cuáles son tus miedos, etcétera. Tú eres parte de lo que le ocurre muchas veces a la derecha, es que hay un grupo de iluminados que hacen paternalismo. Nosotros somos los que sabemos. Iluminados, somos los que fuimos a la universidad, lo lamentamos un montón por ustedes que no tuvieron la oportunidad, nosotros sabemos cómo les vamos a hacer bien a ustedes. Y eso hoy día ya no es aceptable. Y ahí, eso puede haber sido aceptable hace 30 años. Entonces yo creo que ese es el gran desafío de Piñera. Y yo creo que un punto de inflexión que tiene nombre y apellido para graficarlo, no es que sea Manuel José Sandón. Si la derecha hubiese barrido hacia adentro, lo que significaba Sandón, no a él como persona necesariamente, porque él es muy disruptivo, él también entraba siempre tirando Miguelito a las reuniones, no tampoco lo vamos a poner aquí como el gran salvador de la Unión, pero lo que significaba Sandón, y nunca lo barrieron para adentro, ese ninguneo que significaba Sandón porque no había ido a las mismas universidades, porque no parecía ser tan iluminado intelectualmente como los demás, y que mira una derecha social que es media como... No, la desconfianza no es por si fue o no a la universidad, la desconfianza es porque no sabe jugar en equipo. También es él nomás, ¿no es cierto? Entonces, pero en el fondo, yo creo que la derecha social recién ahora parece ser que la derecha lo está invitando a sentarse a la mesa para escuchar. O sea, yo creo que efectivamente lo que hace la diferencia es no solamente hacer, porque Piñera en el fondo siempre, sino que realmente cómo tú incluyes a los grupos para que te ayuden a pensar y también a otra gente. O sea, yo creo que acá ha habido demasiado énfasis, esto es lo mejor, créanme, yo soy el que sabe y esto es lo que vamos a hacer. Y eso hoy día como forma ya no es aceptable. Y además, lo que tú impones no es valorado. Entonces yo creo que este es un tema súper... La otra tema que yo creo que realmente Piñera debiera poner mucho énfasis, yo espero que menos de la mitad de los ministros hayan ido a colegios particulares. Ojalá haya más gente que venga de regiones. Nosotros, me acuerdo, teníamos a un subsecretario que venía de Ovalle, y tú no te puedes imaginar la alegría que hay en Ovalle de que uno de su gente llegue a ser subsecretario, porque es muy difícil cuando tú no has ido a los 10 colegios del barrio alto, que tú llegues a los puestos más altos. Mira, yo en alguna oportunidad leí un estudio de cuántos colegios venía, ponte tú que el 70% de los más altos ejecutivos y directores y gerentes, qué sé yo, de las principales empresas. Y eso en el primer gobierno de Piñera fue brutal. Brutal. Entonces, por eso que yo creo, digamos, que hay que dar pasos súper importantes para asegurarle a esa clase media emergente que en la medida que se esfuerce, que en la medida que tenga las competencias, etcétera, va a poder llegar a los puestos más altos, que es lo mismo que nos pasa a las mujeres, ¿no es cierto? Que las mujeres como que hay un techo de vidrio
Bueno, a la gente que viene de regiones, a la gente que viene de colegios que no son, también tienen una especie de techo de vidrio en Chile en general. Y yo creo que ahí hay que dar señales súper claras de que ese techo de vidrio lo vamos a pulverizar. Yo creo que hay muchos temas ahí que se le vienen a Piñera. Y yo creo que ahí hay que tener una sensibilidad muy especial de que los tiempos han cambiado. Dos cosas que tú dices que fueron problemas en el primer gobierno, ¿verdad? El cómo comunicar determinadas cosas y formas de hacerla. Y la arrogancia de los técnicos. Y la arrogancia de los técnicos en la conformación de los equipos. ¿Hay alguna otra cosa que te parezca clave, que es un error que no se puede repetir en este segundo mandato? Yo te diría que lo más importante va a ser cómo... hay un énfasis muy grande de verdad en hacer. Y Piñera es un hacedor y nadie se lo puede quitar. Es un gran hacedor de cosas. Y yo creo que es un error creer que hacer nomás es importante. El comunicar, el empatizar, el acoger, es igualmente importante. Yo creo que ahí... Ahora, ¿a quién va a poner a hacer eso? Porque no son las cualidades de él. Ya. A su mujer. Sí, porque no tiene esas habilidades blandas, Piñera. Él no las tiene. No. Pero la verdad es que su mujer es una de las mujeres más inteligentes y más empáticas que yo he conocido. Y Chadwick, que lo conoces tú bien por la UDI, Chadwick parece ser bastante más empático. Mucho más empático, pero yo te diría que ahí lo que se requiere realmente es otro tipo de sensibilidad. Y yo como creo la que de ella. Como la de ella. Y entonces cuando uno dice quiénes podrían ser los posibles ministros de Hacienda, sí, hay gente muy buena, pero por ahí no va a venir la empatía. La que sí lo puede tener mucho más es la Cecilia Pérez, ¿no es cierto? Pero lo que yo siento, digamos, es que Piñera va a tener que tener un énfasis muy, muy grande en cómo comunica, en cómo se relaciona, en cómo... porque el mayor error es creer que haciendo las cosas te va a ir bien. Por el solo hecho porque las haces. Las obras hablan por sí solas. No hablan por sí solas. Entonces ha habido, en el fondo, una impericia en la comunicación que es, pero es terrible. Entonces yo te diría que son básicamente la arrogancia de los técnicos, el que las políticas vengan de abajo hacia arriba y no impuestas, es el tema ese de la empatía y es el pulverizar el techo de vidrio que tienen. Por ejemplo, tú podrías hacer tantas cosas. Una de lo que sucede con todos estos colegios, ¿no es cierto?, del barrio alto, es que se conocen en las casas, se conocen los padres, se conocen en los torneos de fútbol, se conocen en todas partes. ¿Qué pasaría si es que nosotros empezáramos a hacer una labor activa de que el Liceo 7 se conozcan bien con las alumnas del Carmela, con los del Instituto Nacional, con los de los maristas de Rancagua, con el San Luis, no sé, con el San Beator? Y que en el fondo, porque esas conexiones sociales que se producen en los colegios después son súper importantes en la vida. Y entonces cuando estamos hablando de educación, no estamos hablando solamente de matemática, de lenguaje, estamos hablando de conexiones, estamos hablando de conocerse, estamos hablando de tender puentes, estamos hablando... Y eso yo creo que hay que tener una labor, pero así proactiva, importante, de que surjan clases medias nuevas que se transformen finalmente en las nuevas élites intelectuales. Y eso yo creo que es algo en lo que hay que darle un énfasis así, pero súper, súper fuerte. Usted es alcaldesa de Providencia, una comuna que es bastante variada, digamos. Sí, gracias a Dios. Por eso que me gusta. No, de acuerdo. Pero la cosa es que, y probablemente Providencia es un ejemplo, aunque hay quienes sostienen que finalmente lo que ha hecho es que la gente más pudiente se ha ido de Providencia. Finalmente, ese concepto de ciudad, de entender la ciudad como un colectivo en el cual conviven distintas realidades, hoy día forma parte de la idea de quienes están en su sector y que eventualmente van a gobernar. Recordemos la pugna entre el alcalde de Torrealba y el alcalde Lavín, porque el alcalde Lavín quería usar unos terrenos que estaban en Vitacura para construir viviendas de carácter social, no necesariamente social. Si no tienen ese concepto, vamos a durar 4 años. Así de claro. O sea, si ese concepto de que Chile es mucho más variado que Las Condes y la Dehesa, de que tú tienes que gobernar con gente que no veranee en Zapallar,
sino que No venga. solamente. Claro, no hay que ¿Cuál es- convertirlo, no hay que convertirlo en ¿Cuál es Ese el es el concepto? Salir en una de- palabra, se- no, abrir la baraja. no, en una palabra. ¿Cómo defínelo? Pensemos, la cuña. Romper el techo. Evelyn. La ¿Cuál cuña el es concepto? meritocracia. Ya. Meritocracia. Si no hay meritocracia en el gobierno de Piñera, vamos a durar 4 años. Eso es lo que tú es, estás más diciendo. es más que meritocracia. Sí, eso. Si no hay apertura de verdad, de corazón, pero real en los hechos, vamos a durar 4 años. Entonces, pero esta apertura, ¿no es cierto?, tiene que venir en los hechos de todos los días. Ahora, nosotros, por ejemplo, estamos en Providencia, sí, tenemos un precioso Teatro Oriente. Y vamos a hacer una gran festival de teatro. Pero estamos haciendo teatro ahora en el Parque Inés de Suárez, a 1.500 pesos por persona si tienes la tarjeta. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que mucha gente que vive en esos edificios, que fueron tomas en algún minuto, y donde realmente hoy día muchas veces no funciona el agua potable y no funcionan los ascensores, tienen 21 pisos, donde hay gente que de verdad no puede pagar contribuciones. Esa es una realidad en Providencia. Ellos también tienen derecho a la belleza, a pasarlo bien, a tener un parque de las mejores características. Entonces, esta democratización de verdad de la gente, de cómo tú haces política, eso es lo que tiene que aprender nuestro sector. Y si lo aprende, yo creo que lo va a poder hacer espectacularmente bien. Y creo que la mejor persona para eso es la Cecilia Morel. Ella es una mujer que ha estado trabajando, ¿no es cierto? Insistentemente he hablado de ella por su inteligencia, por su capacidad de hacer estas cosas. ¿Tú te la imaginas proyectada una carrera política? Yo no me la imagino por la personalidad de ella. No me la imagino siendo primera. No, ella es como una mujer muy como de familia. Sí, es más de formar equipo, yo creo que de acompañar que de ser primera. Pero realmente en la medida que la escuchen con respeto y que yo creo que ella tiene mucho que aportar. Interesante. Evelyn Matei. Muchas gracias, Un Evelyn. millón de gracias por estar también Tenemos con tema nosotros. del día. Está avanzando el feriado en la región metropolitana por la visita del Papa a Santiago. Costaría, se calcula ese feriado en la región metropolitana $110 millones. ¿Estás de acuerdo con el feriado para facilitar la logística del día o crees que va a ser una pérdida económica innecesaria? ¿Qué cree ¿Puedo la hacer una alcaldesa? pregunta? Sí. A ver, ¿alguien cree que va a funcionar Santiago ese día? No, pues. ¿Alguien cree que no va a haber una pérdida igual? Porque nada va a funcionar. Con o sin Entonces, Mejor la feriado. sinceramos, dices tú. La pérdida va a existir con o sin feriado. Entonces veamos cómo va a funcionar un poco mejor la ciudad nomás. Pero la pérdida va a estar igual, digamos. ¿Sí? Nadie va a poder salir. Es un buen aporte. Evelyn Matei, un millón de gracias. Muchas gracias. Nos vamos. Ante lo inevitable, ríndete. Claro. Ya